Abrí la puerta sin preguntar quién era. Ahí estaba Camila, como si nunca se hubiera ido. El mismo mentón afilado, la misma mirada fría. Pero esta vez no venía sola. A su lado, un hombre con un blazer oscuro sostenía una carpeta de cuero. «Vengo por Mateo», dijo. Sin saludos, sin preguntas, sin disculpas. Mantuve la mano en la perilla. Mateo estaba arriba con los audífonos puestos, ordenando datos como siempre, línea por línea, en silencio metódico. Camila dio un paso adelante, pero no me moví. «Él es el señor Vargas», continuó señalando al hombre con un gesto de cabeza. «Es mi abogado». El abogado esbozó una media sonrisa profesional pero distante. «Señora Morales, nos gustaría hablar de algunos asuntos, la tutela, los derechos de herencia y la claridad sobre las contribuciones intelectuales de Mateo». Parpadeé una vez. Camila ni siquiera miró hacia las escaleras. No preguntó si su hijo estaba bien. Ni siquiera dijo su nombre. Solo añadió: «Vamos a solicitar la custodia legal compartida». Nunca firmé nada que renunciara a mis derechos como madre. Como su madre biológica, tengo derecho a participar en las decisiones, incluyendo la monetización. Así llamó a la aplicación que Mateo había pasado 3 años construyendo desde cero. Una herramienta que lo ayudaba a él, que luchaba con el tono, el sarcasmo, las metáforas, a entender las conversaciones. Se lanzó el mes pasado. Ya había recibido consultas de universidades para licencias y, según la última oferta, estaba valuada en C$18,000. Hoy no dije. La boca de Camila se torció. «No tienes opción». Me entregó un sobre blanco, una notificación judicial, una audiencia programada. No lo tomé. Ella lo dejó caer en el umbral entre nosotras. «Ya lo has tenido bastante tiempo», agregó. «Merece conocer a ambos padres». «No conoce a su padre», respondí, «y tú lo dejaste un jueves por la mañana sin despedirte. Eso fue hace 11 años». La miré de frente por fin. «Exacto». El abogado se movió incómodo. «Camila no». «Nos veremos en la corte», dijo. «No vengo a pelear. Vengo a reclamar lo que es suyo». «¿Y lo que es mío?». Cerré la puerta antes de que pudiera decir otra palabra. Mis dedos temblaban, pero no dejé caer el sobre. Lo llevé a la cocina, lo puse junto al fregadero y me serví una taza de café. No sabía a nada. Arriba escuché a Mateo mover su silla. No bajó, no habló. Solo ese movimiento suave de vuelta al código, de vuelta a lo que tenía sentido para él. No lo interrumpí, nunca lo hacía. Me senté en la mesa y observé cómo la luz cambiaba en la encimera, cómo la carta judicial se curvaba ligeramente en una esquina. Ella no había preguntado por sus medicamentos, su rutina, su programa escolar, los asistentes, las modificaciones sensoriales. No preguntó qué comía, cómo dormía, si los ruidos fuertes aún lo molestaban, si sus manos todavía temblaban cuando demasiadas personas lo tocaban. No preguntó cuántas noches me senté en el pasillo, solo escuchando su respiración. Pero había traído un abogado, y lo había llamado monetización. La taza aún estaba tibia en mis manos cuando Mateo finalmente entró. No habló, pero colocó un USB junto a mi codo. Lo miré. «Está respaldado», dijo con voz baja, plana, directa. «Todo». Luego se dio la vuelta y subió de nuevo. Dejé el café y tomé el USB, etiquetado con su letra, casatotal.nosa. Lo conecté. La pantalla se iluminó. Se abrió un árbol de carpetas, fotos, archivos de audio, entradas de diario, marcas de tiempo, documentos, todo fechado, todo organizado. Una segunda carpeta preplegal. La abrí y ahí estaba, una nota de codesarrollador firmada, un registro de autoría de código, un hilo de correos electrónicos privados, sin enviar, sin enviar, sin enviar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. El golpe había llegado temprano, pero la tormenta llevaba años formándose. Llamé al abogado a primera hora de la mañana siguiente. Contestó al segundo timbre.
Señora Morales, ya vi la notificación. Puedes venir hoy, liberaré la tarde. A las 2 en punto estaba sentado en la mesa de mi cocina, con un pequeño montón de archivos ya abiertos frente a él. Su nombre era Javier Torres. 50 trajes sencillos, sin adornos. Por eso me caía bien. Preparé café. Era algo que hacer con las manos. ¿Sin papeles de adopción?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Sin orden de custodia? ¿Sin tutela firmada después de que falleció tu hijo? No, mi voz no se quebró. No hubo tiempo. Murió en el accidente. Camila no fue al funeral. Asintió lentamente anotando algo. Y sin testamento, ninguno que mencione a Mateo. Eso complica las cosas. Serví café en 2 tazas. Una para él, otra para mí. Solo la suya fue tocada. Ella lo abandonó, dije. Tú estabas ahí. Lo recuerdas. Desafortunadamente, la ley no se interesa por los recuerdos. Se interesa por las firmas. Abrió el paquete judicial que Camila había dejado. Está presentando una solicitud bajo el Código Estatal 5301. Reinstalación parental. Es raro, pero ella argumenta que su ausencia no fue abandono, sino una distancia necesaria por dificultades emocionales. Su abogado es astuto, resbaladizo. Todo dependerá de las pruebas. Saqué el USB que Mateo me había dado. Javier lo conectó. Su ceño se frunció mientras las carpetas se desplegaban en la pantalla. Fotos, notas, facturas de terapias, registros de tiempo. Y aquí, señalé, el rastro firmado del desarrollo de la aplicación. Todo es de Mateo, nada de ella. Hizo clic. Leyó, desplazó. Esto es bueno, dijo lentamente. Muy bueno. Pero que no tienes estatus legal. No eres su tutora legal. Has actuado como tal, y Dios sabe que lo eres en todo lo que importa, pero en el papel solo eres la abuela. Se recostó en la silla, con las manos entrelazadas. Si el juez favorece la biología, podríamos perder. Las palabras cayeron planas, sin pánico, sin sorpresa, solo peso. Miré el vapor que subía de mi taza intacta. Luego la aparté. Ella no lo conoce, dije. No sabe quién es, no sabe cómo piensa. No sabría cómo hablarle aunque lo intentara. Javier asintió. Y eso podría jugar a nuestro favor, especialmente si ella presiona demasiado. A los tribunales no les gustan los oportunistas. No está presionando. Está planeando. Entonces nosotros también deberíamos. Me levanté y abrí el cajón junto al refrigerador. Saqué una carpeta de acordeón. Seguros. Cartas escolares. Correos impresos y resaltados. Algunos con marcas de tiempo tan antiguas que aún tenían direcciones de Hotmail. Javier la tomó. Necesitaremos autenticaciones. Copias originales. Alguna grabación Mateo guardó algunas. No he revisado todo aún. Guardó el USB y la carpeta en su maletín. Presentaremos una moción para una tutela temporal de emergencia. Nos dará un poco de tiempo, suficiente para prepararnos. Lo acompañé a la puerta. El pasillo se sentía más largo de lo habitual. Estás haciendo todo bien, dijo antes de irse, pero esto no será rápido, ni limpio. Asentí una vez y cerré la puerta tras él. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Subí las escaleras y me detuve en la puerta de Mateo. Toqué una vez, sin respuesta. No insistí. De vuelta abajo, me senté en la mesa otra vez. Miré la taza, todavía llena, ahora fría. La vacié, enjuagué la taza y la puse boca abajo en el escurridor. Mañana llamaría a la escuela, luego al notario, luego al terapeuta, que aún me debía un informe de 2021. Mateo seguiría programando. Yo seguiría recolectando. El sistema podría no protegernos, pero yo sí lo haría. Vi a Clara Sánchez junto al buzón. Desvió la mirada, pero no lo suficientemente rápido. Me acerqué de todos modos. Buenos días. Forzó una sonrisa. Isabel. Su mano flotaba sobre el buzón como si hubiera olvidado cómo funcionaba. ¿Algo anda mal? O no dijo con los ojos inquietos,
Solo escuché cosas sobre Camila y Mateo. Mi estómago se apretó. Dijo que no la dejaste verlo, que tú la bloqueaste, como quien dice. Se movió incómoda. Que siempre quiso volver. No respondí. Solo me quedé ahí. Estaba muy afectada. Y bueno, la gente habla. Asentí una vez. Así es. De vuelta adentro dejé el correo en la mesa y me senté. La gente habla. A mediodía no era solo Clara. Recibí 2 mensajes. Uno de una excompañera de trabajo, otro de una prima a la que no veía en años. Ambos empezaban igual. Oye, supe que Camila está de vuelta. Uno preguntaba por qué no se lo había dicho antes. El otro preguntaba si era cierto que había mantenido al chico todos estos años sin dejar que su madre lo visitara. El chico. Así lo llamó ella en las entrevistas que dio esa semana. Fue duro. Tuve que irme por mí misma, pero nunca dejé de pensar en él. Llamé, escribí, supliqué verlo, pero me cortaron. Nada de eso pasó. Nunca cambié mi número, nunca envió una tarjeta, ni una Navidad, ni un cumpleaños, ni siquiera después de su diagnóstico. Abrí la laptop, revisé los correos guardados, vacíos. Nada de Camila. Fui al historial de mi navegador y busqué su nombre. Había hablado con un blog, un sitio brillante sobre crianza. Les dijo que yo era fría controladora territorial, que me negué a la terapia, que había resentido compartir la maternidad. La foto junto a su cita era nueva, pulida, sonriente. Mateo estaba al otro lado de la habitación en el suelo, ordenando tarjetas por color y categoría. Un zumbido bajo venía de sus audífonos. No me miraba, pero sabía que había escuchado. Cerré la laptop, caminé hacia él, me senté a su lado. No se inmutó. Está mintiendo, dije en voz baja. Asintió una vez. Tomó una tarjeta, la etiquetó con un bolígrafo negro, la colocó en una pila, luego otra. Lo observé en silencio. Luego dijo, casi en un susurro, ¿tengo que hablar con ella? No. Siguió etiquetando. Mintió en internet, agregó. Sonreí apenas. Lo hizo. Dijo que me gustaban los rompecabezas. No te gustan. Odio los rompecabezas. Lo sé. Me miró entonces solo un instante. No olvidé nada. Lo sé. Y volvió a ordenar. Esa noche recibí otro mensaje, esta vez de un reportero. Dijo que quería ambos lados de la historia, que Camila le había dado una narrativa emocional poderosa. Narrativa. No verdad. Ofreció reunirse. Solo para charlar, nada formal. No respondí. Saqué el USB del cajón y lo conecté de nuevo. Abrí una carpeta que Mateo había etiquetado sin contacto. Adentro había capturas de pantalla, historial de búsqueda, huecos en el calendario, grabaciones de audio que capturó por accidente, mensajes sin leer, correos de ella, la mayoría fechados después de la última semana, ninguno antes. Él no había olvidado, y yo tampoco. El teléfono sonó una vez y se detuvo. Clara otra vez. No devolví la llamada. En cambio, subí las escaleras y toqué una vez en la puerta de Mateo. La abrió sin decir nada. Necesito que me muestres cómo organizar carpetas por fecha, dije. Se hizo a un lado y señaló el escritorio. Me senté. Él se quedó a mi lado. Hice clic una vez, luego otra. Luego abrí una carpeta nueva. La nombré Verdad y comencé a llenarla. Primero llegaron los globos, 3 rojos y blancos atados al buzón, con cintas rizadas. Los desaté, los reventé con tijeras de cocina y tiré los pedazos a la basura. Una hora después, un claxon sonó afuera. Luego otro. Risas, gritos. Miré por las persianas. Camila había montado mesas al otro lado de la calle en el patio de Clara Sánchez. Manteles de lino, charolas de comida, un letrero con el nombre de Mateo en letras grandes. Y cámaras. La gente llegaba, la abrazaba, se tomaba selfies. Alguien le pasó un micrófono. Salí, no muy lejos, solo al porche. Camila no me miró, pero el fotógrafo sí. Una mujer que no reconocí saludó hacia mi casa y dijo algo que no escuché. Clara le pasó un plato de papel,
Mateo estaba detrás de la puerta mosquitera. Usó mi nombre, dijo. Lo hizo. No le dije que podía. Lo sé. Se alejó con los ojos muy abiertos, las manos temblando. No quiero ir. No vas a ir. Se giró y caminó hacia el closet del pasillo. Se sentó dentro. Cerró la puerta. No lo detuve. Afuera, Camila golpeó una copa con una cuchara. Todos se callaron. Un camarógrafo se acercó. Ella levantó una foto enmarcada Mateo de pequeño, sonriendo, con la cara manchada de betún. Les dijo que habían pasado años desde que abrazó a su hijo, que había regresado a casa y que estaba tan orgullosa de lo que él había construido. Dijo que estaban reconectándose y que tenía tanto amor para dar. Nadie preguntó por qué él no estaba ahí. Luego leyó una tarjeta de cumpleaños en voz alta. La había escrito ella misma. Dentro del closet escuché un golpe. Abrí la puerta lentamente. Mateo había roto el cordón de su zapato. Sus dedos estaban enrojecidos, apretando ambos extremos con fuerza. No puedo respirar ahí afuera, susurró. No tienes que hacerlo. Deslizó la tarjeta por el suelo. No la había visto antes. Debió llegar por la puerta mientras estaba arriba. En la portada decía, «Feliz día de reconexión con corazones brillantes». Adentro decía, «A mi hermoso hijo, empecemos de nuevo». «Mamá», la arrugó sin hablar. Luego presionó las palmas contra sus oídos y se balanceó. Me senté a su lado, sin palabras. Afuera comenzó la música, luego aplausos. Luego alguien cantó. Cerré la puerta del closet con suavidad y dejé que la oscuridad nos envolviera. Pasaron 20 minutos. Tal vez más. Luego silencio. Un coche arrancó. Las llantas se movieron. Las voces se desvanecieron. Ayudé a Mateo a salir del closet. Fue a su cuarto sin decir nada. Salí. Estaban recogiendo las mesas. Clara me asintió, pero no habló. El letrero ya estaba en la basura. Solo quedó una cosa en la banqueta, una bolsa de regalo con el nombre de Mateo. Adentro, un dron. De última generación. Aún en su empaque, con la etiqueta de precio. Y una tarjeta de presentación. La volteé. Era de un abogado. No el de Camila. Un abogado de inversiones. Dirección en California. Así que ese era el juego. No solo buscaban la custodia, estaban construyendo una marca. Dejé la bolsa en el garaje y cerré la puerta detrás de mí. Esa noche, Mateo tocó una vez en mi puerta. Sostenía un marcador permanente y una nota adhesiva. Escribió, ¿tenemos que responderles? Negué con la cabeza. Pegó la nota en la puerta. Decía, sin visitantes. No en venta. Luego se dio la vuelta y se fue en silencio otra vez. Bajé y apagué todas las luces. Me senté en la mesa. La bolsa de regalo seguía cerca del bote de basura. No la volví a abrir. Solo esperé la mañana. Abrí la caja con ambas llaves, la mía y la de repuesto. Hacía años que no la tocaba. Tal vez 6, tal vez más, pero la caja recordaba. La deslicé y saqué la carpeta azul, gruesa, gastada en los bordes. Una banda elástica aún la mantenía cerrada. La llevé a casa. Esperé hasta que Mateo estuviera dormido. Luego extendí todo en la mesa de la cocina. Registros de terapias, resultados de análisis de sangre, escaneos, cartillas de vacunación, notas de asistentes, estados de cuenta cada sesión, cada material escolar cada vez que ella no apareció. No había planeado guardarlo todo. Solo pasó. Un archivo, luego otro. Luego un hábito. Luego un muro de pruebas. Abrí el sobre más pequeño. Una nota adhesiva doblada de Mateo a los 7 años. No me gustan los jueves. Son muy ruidosos. Había dibujado una esquina de la bandeja de la cafetería. La guardé a un lado. No para la corte. Para mí. Luego vinieron los USB. Revisé cada uno. Copias de respaldo de copias de respaldo. Grabaciones de reuniones escolares, las grabaciones del IEP, transcripciones que escribí a mano, fechas, marcas de tiempo. Su ausencia
Estaba en todas partes, en registros de asistencia, en llamadas perdidas, en casillas sin marcar junto a la columna de madre. En el fondo de la carpeta, un sobre sellado. Lo abrí al final. Adentro el plano original de la aplicación, el que Mateo dibujó en papel antes de tocar un teclado. Diagramas de bloques, rutas de datos, árboles de entrada, su nombre en lápiz impreso en la parte superior. Autor Mateo Morales. Y al fondo una segunda hoja, el mismo nombre, pero esta vez en tinta, letras grandes, su firma. Me recosté con la página en ambas manos. Lo firmamos juntos. El día que subió su primera versión beta. No quería hacerlo, no pensaba que importara. Le dije que sí importaba, así que practicó su firma durante 20 minutos. Luego firmó con un ceño fruncido. Lo archivé, lo doblé y lo guardé bajo llave. Ahora aquí estaba, la línea que no podían cruzar, la prueba que ella no sabía que existía. Lo puse con cuidado en una funda transparente. El sonido del plástico selló el momento. Luego tomé una carpeta nueva, roja, vacía. La etiqueté para la corte y comencé a ordenar con cuidado metódicamente como él lo haría. A medianoche, todo estaba en orden. Escaneé la última página, la encripté y la añadí al disco compartido que Theo creó, enterrado 3 capas profundas. Afuera, la calle estaba vacía, sin más globos, sin más cámaras. Apagué la luz de la cocina, subí las escaleras. Me detuve fuera de la puerta de Mateo. Un leve resplandor azul se filtraba por la rendija. Toqué una vez. Sin respuesta, solo una pausa en el tecleo. Luego su voz suave pero firme. Encontraste la carpeta. Abrí la puerta. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, la laptop frente a él, los audífonos colgando alrededor de su cuello. La encontré, dije. No sonrió, pero asintió una vez. Eso fue suficiente. Luego dijo, guarda todo 2 veces. Una en la nube, otra en un disco local. Ya está hecho. Volvió a teclear. Salí y cerré la puerta. Abajo puse la carpeta roja junto a mi bolso. Estaba lista. Estábamos listos. Entré al juzgado con la carpeta roja. El pasillo olía a polvo y papel viejo. Un alguacil asintió señalándome una pequeña sala, sin jurado, sin prensa. Solo un estrado, una jueza y 2 abogados. Camila estaba al otro lado de la sala, con el cabello impecable, vestido entallado. No me miró. Su abogado sí, un hombre con corbata azul marino, demasiado suave, demasiado tranquilo. Sonrió como si esto ya estuviera resuelto. Caso 14. B. Morales contra Morales, leyó el secretario. La jueza ajustó sus lentes. Moción de emergencia para la tutela financiera. ¿Están listos las partes? El abogado de ella se levantó. Sí, su señoría. Mi clienta, la madre biológica de Mateo Morales, ha sido injustamente excluida de su vida. Ahora, con una propiedad intelectual significativa en juego, solicita la tutela de sus intereses financieros para asegurar una gestión adecuada. Tiene el derecho legal. Cada palabra era clara, ensayada, como si yo no estuviera ahí. Me levanté cuando los ojos de la jueza me encontraron. Señoría, dije, he criado a Mateo desde el día que ella se fue. He pagado cada cita, cada terapia, cada material escolar. No ha llamado, no ha escrito, no ha verificado ni una vez si estaba a salvo. Está aquí ahora porque se enteró de su aplicación. Nada más. El abogado carraspeó, interviniendo rápido. Alegaciones sin fundamento. No hay registro de adopción. No hay transferencia de custodia. La señora Morales puede ser una cuidadora, pero la ley favorece la biología. La jueza levantó una mano. El silencio cayó. ¿Tiene documentación, señora Morales? Puse la carpeta roja en la mesa. La deslicé hacia adelante. Recibos, transcripciones, fotos, informes escolares, facturas médicas. 11 años de pruebas. La jueza hojeó rápidamente. Luego se detuvo. Esto muestra compromiso. Pero el compromiso no es lo mismo que autoridad. Sin una tutela formal, su posición legal es débil.
¿Entiende, sí, señoría? Camila cruzó las piernas, sonriendo por fin. La jueza tocó la carpeta una vez. Dada la seriedad, no fallaré hoy. Moción pospuesta. Ambas partes regresarán con documentación completa. Señora Morales, si espera prevalecer, necesitará documentos de tutela legal, testimonios notariados o una autoridad estatutaria equivalente. De lo contrario, la ley me ata las manos. El martillo golpeó una vez. Sesión terminada. Camila se levantó, alisó su vestido y susurró algo a su abogado. Se fueron sin mirar atrás. Recogí la carpeta, la sostuve cerca y salí. Mis rodillas se sentían pesadas, mi garganta seca. En el pasillo nadie esperaba, ni prensa, ni testigos, solo yo sosteniendo 11 años en una carpeta y dándome cuenta de que aún no era suficiente. Afuera el aire estaba húmedo. Me senté en las escaleras del juzgado y abrí mi teléfono. Llamada perdida a Mateo. Un mensaje esperando. «Ya regresaste, escribí pronto». El teléfono vibró de nuevo antes de que pudiera guardarlo. Un número desconocido. Entró un mensaje de voz. Lo reproduje. La voz de Camila llenó mi oído. Suave, practicada. «No puede retenerlo, para siempre», le dijo a alguien. «La corte cederá. Siempre lo hace. Ya no la necesita. Necesita gestión. Y me aseguraré de que me vean como la adecuada». Guardé el mensaje. Me lo reenvié. Luego me levanté y caminé al coche. Cuando giré la llave, supe lo que tenía que ser el mañana. La carpeta azul había sido para los recuerdos, la roja para la corte. Ahora necesitaría algo más fuerte, algo que ella no sabía que tenía. El teléfono de Marcy se iluminó en la mesa. Lo miró, no dijo nada, solo lo giró hacia mí. «Pensé que deberías ver esto», murmuró. Un nuevo chat grupal. Reunión familiar Morales. El nombre de Camila en la cima. 15 personas ya adentro. Primos de ambas costas, mi cuñada. Cada mensaje era un puñal. Tan orgullosa de Mateo. Ha pasado por tanto. «Bienvenida a casa, Camila. Haces lo correcto. Tu chico es brillante. Claramente lo heredó de su madre». Luego vinieron las fotos. Mateo con la cabeza ligeramente girada, sentado rígido en una silla junto a Camila. Lo había hecho usar una camisa de botones. Sus manos estaban apretadas en su regazo. La leyenda «Solo nosotros», por fin. Mi respiración se detuvo. Esa foto era de hace 2 semanas antes de la audiencia. Recordaba la camisa. No quería ponérsela. Debió venir cuando no estaba en casa. Lo hizo sentarse quieto. Tomó la foto rápido. No sonreía en la foto, pero a nadie en ese chat parecía importarle. Marcy desplazó. Vi más nombres. Tía Consuelo, primo Adrián, incluso Francisco, mi hermano. No me había escrito en meses. ¿Todos le creyeron?, pregunté. Marcy dudó. «Cree en lo que suena más fuerte». Desvié la mirada. Mi café se había enfriado otra vez. «Está reescribiendo todo», dije. Marcy bloqueó el teléfono. «Entonces tú reescríbelo de vuelta». Asentí. No dije nada. No necesitaba explicar lo fácil que sonaba eso. Esa noche revisé el correo de Mateo. Camila le había enviado una invitación de Google Calendar. Título Zoom de planificación de reunión 6 p.m. No había respondido. No la había abierto. Solo la dejó ahí. No la borré. Solo la moví a una carpeta marcada pendiente, la que creamos después del truco del cumpleaños. Mateo pasó por el pasillo 1 hora después. No lo mencionó, pero se detuvo en la cima de las escaleras. «Vi las fotos», dijo. «Esperé». No le dije que podía publicarlas. «No pide permiso». Asintió una vez como si eso confirmara algo que ya sospechaba. Luego dijo: «No sonreí a propósito». «Lo sé», y volvió a su cuarto. Me quedé abajo, abrí mi laptop y entré a nuestro almacenamiento compartido. Creé una carpeta llamada Paquete Testigos. Subí la foto. Luego añadí una del año pasado, Mateo en la Feria de Ciencias, sosteniendo su propio certificado, sonriendo ampliamente. Su gafete decía
Isabel Morales, tutora. Una maestra tomó la foto. Imprimió 2 copias. Una estaba enmarcada en su cuarto. La otra ahora estaba en el archivo. Luego añadí registros escolares, sus correos, una nota de su terapeuta declarando que Mateo había hecho progresos notables bajo el cuidado constante y seguro de su abuela. Etiqueté cada archivo con el mismo prefijo quien estuvo a su lado. Cuando terminé, miré la pantalla. Cada carpeta, cada documento. 11 años sin faltar un día. Ella había hecho un chat grupal. Yo estaba construyendo un caso. Y ni siquiera había comenzado a hablar. Estacioné afuera de la biblioteca 10 minutos antes de que abriera. Elena llegó temprano, como siempre, con llaves en una mano y café en la otra. Me miró curiosa, pero callada. «Sigues despertando como si fuera el viejo trabajo», dije. Abrió la puerta sin responder. Entramos pasando el buzón de devoluciones por el pasillo que llevaba a los archivos. «¿Traje todo?», dije colocando la carpeta roja en el escritorio. La abrió sus ojos, escaneando rápido. «Guardaste mejores registros que muchos abogados». No sonreí. Leyó en silencio. De vez en cuando asentía, murmuraba o tocaba el borde de un recibo. Cuando llegó a los formularios médicos, se detuvo. Mateo tenía 6 años aquí, casi 7, pasó a la siguiente. ¿Y ella nunca firmó nada de esto? Sin registros de visitas, sin autorizaciones de facturación. Nada. Ni una firma hasta la moción del último mes. Elena se recostó. «Tienes volumen. Ahora necesitas peso». Giró hacia su laptop. La pantalla brilló en la sala tenue. Hay una disposición enterrada en el Código Estatal reciente sobre derechos digitales y tutela. Me acerqué. Cubre la propiedad intelectual digital creada por menores. Todo lo codificado, creado o monetizado antes de los 18 se mantiene en un fideicomiso custodial. Y si no hay un padre documentado, se asigna al cuidador principal. Mi corazón dio un salto. ¿Estás segura? Lo he visto funcionar 2 veces. En ambos casos, el cuidador tenía pruebas, involucramiento a largo plazo, estabilidad, autoridad médica y educativa. Ese somos nosotros, asintió. Y el código tiene su firma, saqué la hoja, escrita, letras grandes, fechada. Escanea esto, luego lo notariamos, le ponemos marca de tiempo, lo adjuntamos a la cláusula de propiedad intelectual. No la detendrá, pero la retrasará. La observé escribir metódica rápida. Conocía el sistema legal como algunos conocen un piano, cada nota, cada grieta en la madera. Se detuvo de nuevo. ¿Alguna vez asignó derechos públicamente? ¿Qué quieres decir? ¿Lo publicó o declaró en algún lugar? Un sitio, un devlog, incluso un tweet. Abrí mi teléfono. Busqué la antigua cuenta de desarrollador de Mateo. Desplacé y lo encontré. Una publicación de hace un año, prototipo terminado. Firmé el concepto con la abuela. Guardaré el código completo en el disco compartido. No publicaré hasta que ambos digamos sí. Giré la pantalla hacia ella. Elena sonrió. Ahí está tu marca de tiempo. Imprimió la publicación. Resaltó la fecha. La grapó a la página de la firma. Miré la pila que se formaba a su lado. ¿Esto podría sostenerse?, pregunté. Podría hacer más que eso. Podría probar que no solo llega tarde. Es irrelevante. Exhalé fuerte. Imprimió una última página, una portada. En negritas arriba, petición para la tutela legal sobre propiedad intelectual de menores. Firmé donde señaló. Ella lo notarizó. El sello resonó. Luego me dio una copia y guardó una para sus archivos. Te guiaré para presentarla. No lo hagas a través de su corte. Presenta por separado. Eso te pone en movimiento antes de que ella pueda atarte las manos otra vez. Asentí. Recogí todo. En la puerta dijo: Ahora estás adelante. No dejes que lo sepa. No respondí. Solo salí con la carpeta apretada contra mi pecho. El viento se levantó. Las hojas rasparon la banqueta. Y caminé directo al coche, lista
para recuperar la siguiente pieza. Arrastré la silla por el suelo y me subí. El closet de Mateo estaba lleno cajas, cordones, viejos cuadernos. Al fondo, bajo una pila de sudaderas, estaba una lata del tamaño de una lonchera. La bajé. Sonó algo dentro. Sentada en la cama, abrí la tapa. Adentro había un solo USB, negro, etiquetado con su letra grabaciones. Dudé, luego lo inserté en mi laptop. Se abrieron carpetas, cientos de ellas, notas de voz, capturas de pantalla, registros. Cada archivo con fechas, horas, anotaciones exactas. Mateo había estado documentando todo: conversaciones, llamadas, incluso ruido de fondo. Hice clic en la primera grabación. Mi propia voz hace años. Mateo listo para la terapia. Su voz pequeña respondió: sí. Nada de Camila. Otro archivo. Una visita al pediatra. El doctor preguntando sobre antecedentes médicos. Mi voz llenando el silencio. Camila ausente. Más archivos. Una captura de pantalla de un registro telefónico antiguo. Docenas de llamadas perdidas mías, ninguna de ella. Fechadas. Con hora. Precisas. Mi garganta se apretó. No solo había recordado, había construido un caso. Hice clic en una carpeta marcada 2016. Sonó un clip corto, el sonido de la puerta principal abriéndose. Mi voz llamando: Camila, silencio. Luego la puerta cerrándose otra vez. Una nota en su archivo no me miró. Otra carpeta 2019. Una grabación de pantalla de un hilo de mensajes. Camila había escrito: visitaré el próximo mes. El hilo terminaba. Sin respuesta. Sin visita. Me recosté. Mi nieto había estado guardando el tipo de registros con los que los abogados sueñan. Sin que yo lo supiera, había construido muros. Saqué mi propio disco externo. Lo conecté. Copié todo en silencio. Una por una las carpetas se movieron. Pasaron minutos. La barra avanzó. Miré hacia su puerta. Mateo estaba en la cocina, podía escuchar el clic de la tetera. No sabía que estaba aquí, o tal vez sí. Con él nunca sabías realmente. La barra de progreso llegó al final. Copia completa. Saqué el disco, lo guardé en mi bolsillo y puse la lata exactamente donde la encontré. Cuando Mateo entró sosteniendo su taza amarilla de agua, se detuvo. Sus ojos fueron al closet, luego a mí. La encontraste, dijo. No respondí de inmediato. Se sentó en el borde de la cama con la taza en ambas manos. Pensé que podrías necesitarla algún día. Puse mi mano en la carpeta a mi lado. Guardaste todo. Asintió una vez. Ella miente. Yo no. Quise abrazarlo, pero odiaba el contacto repentino. Así que me quedé quieta, dejando que el silencio llevara lo que no podía decir. Abuela, dijo finalmente. Sí, no le digas lo que tenemos. No lo haré. Tomó un sorbo de agua tranquilo otra vez, con los ojos fijos en la pared. Cerré mi laptop. El USB en mi bolsillo pesaba más que una piedra. Y supe que había llegado el momento de llevarlo a la luz. Abrí su laptop para revisar los registros de respaldo. La pantalla aún estaba tibia. La había usado antes. No estaba fisgoneando, tenía acceso. Pero aún así toqué el marco de la puerta. Mateo asintió desde su escritorio sin voltear. «Soy solo yo», dije. No respondió. Solo siguió dibujando. Pluma azul. Patrones de circuitos. Su mundo. Hice clic en la carpeta de borradores. No buscaba nada en particular. Solo mantenimiento, almacenamiento, orden. Entonces vi la línea de asunto. A Camila no enviar. Lo abrí. Te fuiste. Recuerdo que no regresaste. No cuando me caí por las escaleras. No cuando pasé la noche en urgencias. No cuando entré al programa especial. La abuela me crió. No te conozco. No te odio. Pero no mientas sobre nosotros. Este es mi proyecto. Lo construí. Ella ayudó con los árboles lógicos cuando no podía dormir. Mapeó las variables. Escribió la declaración de privacidad cuando no entendía las palabras legales. Esta es nuestra aplicación. Tú no estabas aquí. Enlace. Construcción final. Puisas. Demo. Mi mano dejó de desplazarse. Lo leí de nuevo. Cada frase limpia.
simple, honesta, sin enojo, solo verdad. Hice clic en el enlace. Se abrió una interfaz limpia. El nombre de la aplicación pulsaba suavemente. Línea tono. Se lanzó el demo. Sonó una llamada de muestra. En un lado, una voz mintiendo. Tono insincero, pausas en la respiración. La onda cambió de colores. La aplicación marcó probable engaño. Otra llamada sonó. Mi voz leyendo cuentos antes de dormir. Tono suave, ritmo constante. La aplicación marcó. Claro. Luego abrí los términos de uso. Desplacé hacia abajo. Sección 6. Atribución de desarrollo. Desarrolladores. Mateo Morales principal. Isabel Morales, codesarrolladora. Arquitectura lógica. Y contenido de políticas, mi nombre. En negritas. En un documento legal alojado en un dominio con marca de tiempo. Ella me había borrado en todas partes. Pero aquí donde la verdad estaba codificada en la base, no podía tocarlo. Imprimí 3 copias. Una para la corte, una para Elena, una para el abogado que Camila aún no conocía. Fuera de su cuarto, me apoyé contra la pared y dejé que mi respiración se asentara. Camila había mentido, reescrito la historia, pero mi nombre estaba en cada línea de lo que importaba. No en tinta, en código. En la voz de Mateo, su estructura, su diseño. Metí el papel en una carpeta etiquetada Archivos Base y la llevé a mi cuarto. Mañana presentaría la moción de propiedad digital. Esta noche dejaría que ella siguiera hablando. Porque cada palabra que decía, cada frase pulida, cada memoria forzada, la llevaría directo al registro de la aplicación y entonces finalmente ella sería la expuesta. Estacioné a un lado de la calle Cuarta, a una cuadra de la oficina de abogados. El tráfico zumbaba detrás de mí. Mis manos apretaban la carpeta con fuerza. Adentro, la firma de Mateo, la demo de la aplicación, el USB, el correo sin enviar. Entré. Una pequeña campana sonó sobre la puerta. El hombre detrás del escritorio se levantó al verme. 30 y tantos, sin corbata, ojos firmes. Señora Morales preguntó. Sí, soy Raúl Calderón. Pase. Nos sentamos en una sala pequeña, sin ventanas, solo una mesa robusta, una jarra de agua, 2 vasos. He revisado su consulta, empezó. Conflictos de tutela que involucran a menores neurodivergentes y activos emergentes, raro pero no desconocido. Ella no es madre. No de verdad. Asintió. Eso es lo que vamos a probar. Abrí la carpeta y deslicé todo hacia él. Se tomó su tiempo, sin prisas. Una cosa a la vez. Notas en una libreta, subrayados. ¿La aplicación es real?, preguntó. Funcional, demo en vivo. La propiedad intelectual está bajo una LLC, compartida que abrimos el año pasado. ¿Tienes los registros? Aquí mismo. Sostuvo el USB en su palma. ¿Que hay aquí grabaciones? Con fechas, su ausencia, sus falsas declaraciones. Mateo hizo la mayoría. Raúl se recostó. Entonces, no solo estamos defendiendo la tutela, estamos estableciendo un precedente, como la mayoría de los casos argumentan desde el cuidado. Nosotros lo haremos desde la contribución, intelectual, legal, emocional. Tú ayudaste a construir su base, su vida y su código. Eso te pone no solo como cuidadora, sino como fuente de origen. No parpadeé, solo me quedé con el peso de sus palabras. Deslizó el correo sin enviar hacia él. Lo leyó. Levantó la vista. ¿Lo escribió él, sí? Raúl exhaló. Es devastador. Pero limpio. No lo enviaremos. Lo referiremos. Emocionalmente fuerte, pero admisible. Abrió su laptop, comenzó a escribir rápido. Presentaremos 2 mociones. Una para la tutela de la propiedad intelectual. Otra para el reconocimiento formal de copropiedad. Ella lo impugnará. Puede hacerlo, pero está reaccionando. Tú estás iniciando. Hizo clic en un formulario, lo llenó. Las presentaré mañana. Pondremos una orden de protección sobre el código de Mateo. Evitaremos accesos no autorizados. Tomé la carpeta, saqué un último papel del bolsillo lateral.
el boceto original de la interfaz de la aplicación de Mateo, la primera versión que me mostró a los 13 años. Mi letra en los márgenes, preguntas, sugerencias. Raúl lo escaneó. Esto es oro. Él lo guardó. Asintió. Nosotros también lo haremos. Deslizó un documento sobre la mesa. Esto me da autoridad para representarles a ti y a Mateo. Firmé. Siguió otro formulario. Y esto me permite impugnar cualquier moción presentada por el abogado de Camila que involucre la tutela financiera. Volví a firmar. Raúl se inclinó hacia adelante. No ganaremos gritando. Ganaremos siendo más agudos, más rápidos y ya dentro del sistema. Me levanté la carpeta ahora más ligera. Me acompañó a la puerta. Señora Morales dijo, no dejes que te arrastre al ruido emocional. Mantente firme. Ella ya está atrasada, solo que no sabe cuánto. Salí. El viento se había levantado. Pero por primera vez en semanas mis manos no temblaban. Abrí la puerta antes de que tocara. Camila estaba ahí con un abrigo beige demasiado impecable para este pueblo, sosteniendo una carpeta de cuero, como si eso la hiciera importante. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Practicada. Me hice a un lado, la dejé entrar. No miró alrededor, no preguntó por Mateo. Fue directo a la mesa del comedor y puso la carpeta. Quiero ser razonable, empezó. Me senté frente a ella con las manos cruzadas. No dije nada. Sé que esta situación ha sido dura, confusa, para todos nosotros. Se inclinó hacia adelante. Pero Mateo necesita estabilidad y claridad legal. No podemos dejar que esto se vuelva un desastre. Esperé. La dejé seguir. Entonces esto es lo que propongo. Abrió la carpeta, deslizó unas páginas impresas hacia mí. Custodia al 50-50. Toma de decisiones financieras conjunta. Transparencia total. Yo cubriré los costos legales. ¿Y qué hago yo?, pregunté. Nada cambia realmente, dijo demasiado rápido. Tú sigues aquí con él. Ayudas con las necesidades diarias. Pero todas las cuentas activos y reclamos públicos se dividen equitativamente, por su bien. Divididos equitativamente, sí. Y la aplicación hizo una pausa. Claro, cualquier ingreso se mantendría en un fideicomiso conjunto hasta que cumpla 18, que tú controlas, que controlamos. Sonreí. Una sonrisa pequeña, silenciosa. No vine a pelear, dijo. Esto lo ofrezco por respeto. Sé que lo criaste, pero soy su madre. Me levanté, fui a la cocina, encendí la tetera. Ella se quedó sentada observándome. ¿Café?, pregunté. Parpadeó. Perdón, dijiste que no viniste a pelear. Debes quedarte un rato. Café. Dudó, luego asintió. Claro. Vertí el agua despacio. Dejé que el silencio se extendiera. ¿Sabes?, dijo detrás de mí. Si esto llega a la corte se pondrá feo. No tienes adopción formal. No hay testamento escrito. Y a los jueces no les encantan los tutores sin documentos. Revolví el café. Azúcar sin leche, como solía tomarlo. Lo llevé, lo puse junto a los documentos sin firmar. Tomó un sorbo, sonrió. Está siendo muy razonable. Me senté. Igualé su sonrisa. No firmaré esto, dije. Su sonrisa tembló. No lo firmaré ahora, continué. No sin un abogado. No sin claridad. ¿Lo entiendes? Se recostó. Claro, tómate tu tiempo. Solo que sepas, podríamos hacer esto por las buenas. Saqué una servilleta del cajón lateral. Limpié el borde de su taza, donde su lápiz labial había dejado una marca. Me miró con las cejas levantadas. Costumbre, dije. A Mateo nunca le gustaron las manchas. Se levantó, recogió su carpeta. Piénsalo, dijo ahora fría. No querrás que esto se vuelva una cuestión de dinero. Salió sin cerrar la puerta. Me quedé sentada. Miré la taza. La mancha del lápiz labial aún estaba ahí, apenas incluso después de limpiarla. La dejé en la mesa. Un recordatorio. Que pensara que estaba dudando. Que pensara que lo estaba considerando. Porque lo único en lo que estaba pensando era en dónde colocar la siguiente trampa. Lo vi primero en la bandeja de entrada,
Asunto Oportunidad de Entrevista. Semanario de Innovación Juvenil. Llegó a través del formulario de Contáctanos del sitio de la aplicación. Corto, educado, interesado. Alguien llamada Marina Prado, reportera tecnológica. Curiosa por la historia detrás de Línea Tono y la mente joven que la construyó. No le dije nada a Mateo. Solo lo marqué, lo imprimí y lo guardé en mi carpeta. Una hora después, la voz de Camila resonó desde el porche. Mateo, sal pequeño, tenemos grandes noticias. No se movió. Estaba en el solario con sus audífonos puestos dibujando. Camila entró de todos modos, sin tocar, sin dudar. Sostenía su teléfono como si fuera una insignia. Una reportera se contactó. Quiere destacarte. Dice que tu aplicación está ganando tracción. Esto es enorme para la exposición. Ya respondí, le dije que coordinaré la llamada. Mateo levantó la vista. Parpadeó lentamente. ¿Le dijiste que hablarías por él? Pregunté. Camila se giró hacia mí, aún sonriendo. Digo, es joven. No queremos abrumarlo con la presión de los medios. Sé cómo manejar los mensajes públicos. Es autista, no mudo. Me ignoró, se agachó junto a él. Será una pieza corta. También limpiaré tu página de LinkedIn. Y tal vez una foto profesional. Algo nítido, limpio. He hecho entrenamiento para medios. ¿Recuerdas? Mateo no respondió. Ella no lo notó. O no le importó. Cuando finalmente se fue hablando por teléfono sobre tono e iluminación, esperé 10 minutos antes de entrar a su cuarto. Mateo, dije en voz baja. ¿Quieres hablar con la reportera? No levantó la vista. Solo asintió. Saqué la impresión de mi carpeta y la puse en su escritorio. Te escribió por correo. A través del sitio. Guardé su mensaje original. Quiere hablar directamente contigo. Lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. Quiero decirlo yo mismo. Entonces lo harás. Esa noche llamé a Elena. Le dije que necesitaba ayuda para redactar una declaración pública, nada ostentoso, solo la verdad en papel, con las palabras de Mateo. Elena tenía un contacto. Un productor discreto en una estación local que le debía un favor. 2 días después, la entrevista ocurrió en nuestra sala. Sin escenario. Sin luces. Solo Mateo, yo, un vaso de agua y Marina. Hizo preguntas despacio. Él respondió lo que pudo. Cuando pausaba demasiado, yo llenaba solo los espacios vacíos, no la historia. Nunca la historia. Él lo dijo todo, que empezó a construir a los 13, que yo lo ayudé a entender la lógica cuando se atascaba, que Camila no estuvo en la escena hasta que llegaron los correos de los inversionistas, que la única razón por la que lanzó la aplicación fue porque le prometí que podía decir lo que quería sin gritar. Marina escuchó. No interrumpió. Escribió rápido. Cuando terminó se levantó. Gracias a ambos, dijo, esto no es una historia tecnológica, es una historia sobre confianza. Mateo solo asintió con las manos alrededor de la tela de su camisa. La acompañé a la salida. Camila estaba estacionada al final de la calle. No se acercó a la puerta, pero vería el reportaje cuando se emitiera, y para entonces sería demasiado tarde para reescribirlo. Llegué a tiempo, ni temprano, ni tarde. Camila había rentado el patio trasero de un restaurante local caro, con luces blancas colgando como si hicieran el evento mágico. Un letrero decía, celebrando a Mateo, reconstruyendo puentes. Saludó a los invitados con calidez practicada, besos al aire, risas justo lo suficientemente altas para ser notadas. Cuando me vio su sonrisa se tensó. Isabel dijo acercándose, «Qué bueno que viniste». Me señaló una mesa junto a los calentadores, lejos del centro principal, más cerca de los meseros que de la familia. Me senté. Mateo ya estaba ahí, silencioso, con la cabeza baja. Llevaba la chaqueta que remendé el otoño pasado, la que tenía el puño deshilachado que aún se negaba a tirar. Su plato estaba intacto. Camila flotaba de invitado en invitado. Su abogado Adrián
Se inclinaba a menudo. Asentía. Susurraba. Periodistas de 2 medios locales estaban junto a la fuente con cámaras apoyadas en sus caderas esperando el momento. Llegó la cena. Pollo apenas tibio. Alguien olvidó la salsa. A nadie le importó. Camila tocó su copa. El murmullo se detuvo. Se levantó vestido demasiado brillante, voz demasiado clara. Solo quiero decir gracias a todos por estar aquí esta noche. Extendió la mano hacia el hombro de Mateo. Él se estremeció. Ella lo cubrió con una risa. Esta noche es sobre segundas oportunidades, continuó. Sobre familia, sobre reconexión, sobre sanar lo que se perdió y construir lo que viene. La gente aplaudió. Hizo un gesto hacia Mateo. Mi hijo, mi brillante y valiente hijo, ha creado algo increíble. Y como su madre no podría estar más orgullosa. Puede que haya perdido años, pero no perderé ni un minuto más. Más aplausos. Una lágrima rodó por su mejilla, perfectamente sincronizada. Aplaudí también, pero lento, medido, audible. Ella me miró. Seguí aplaudiendo. La gente se giró. La sonrisa de Camila titubeó. Me levanté. No alto, no fuerte. Solo lo suficiente. No dije una palabra. Puse mi servilleta en la mesa. Mateo también se levantó. Me siguió. Silencio. Camila alcanzó el micrófono otra vez. Creo que lo que Isabel quiere decir es... No me detuve. No me giré. La mano de Mateo rozó la mía. Pequeña. Firme. Salimos por la puerta hacia la calle oscura. Detrás de nosotros las cámaras hicieron clic. Adentro las lámparas de calor titilaron. Y en ese patio rentado, Camila se quedó sosteniendo el micrófono sin guión, sin sujeto, sin control. Raúl esperaba en la acera. Asintió una vez. Abrí la puerta del coche, dejé entrar a Mateo. El aire olía a carne sobrecocida y perfume caro. Raúl me pasó un sobre sellado. La moción está presentada, dijo. La audiencia de mañana es real. Pronto lo sabrán. Guardé el sobre en mi bolso, me recosté y vi cómo el brillo del restaurante se hacía pequeño detrás de nosotros. La trampa ya estaba activada. Mañana sentirían el golpe. Me levanté. Mis palmas presionaron el borde del estrado firmes. La sala se llenó antes del mediodía. Camila estaba sentada junto a su abogado, con la barbilla levantada, vestido impecable. Mateo estaba detrás de mí, con la cabeza baja, los dedos trabajando un hilo suelto en su manga. La jueza Carr se inclinó hacia adelante. Señora Morales puede hablar, asentí. Gracias, señoría. He preparado algunos elementos para el registro. Saqué una tableta de mi bolso, encendí la pantalla. El monitor de proyección cobró vida. El primer clip fue la voz de Mateo calma, suave, grabada hace 3 meses. No me crió. No la conozco. Camila se movió en su asiento. El siguiente fue un video. Fechado hace 11 años. Una consulta médica. El ángulo de la cámara me mostraba al fondo sosteniendo la mano de Mateo mientras se balanceaba en su silla. Mi voz preguntaba sobre ajustes de medicamentos. El nombre de Camila nunca firmado en los formularios. El siguiente clip, un mensaje de voz. Soy Camila Morales. Lo siento, no podré ir otra vez. Surgió algo. Avísame cómo sale la cita. Seguí adelante, foto tras foto, cada cumpleaños, cada boleta, cada registro de terapia. Su ausencia no solo emocional, sino factual. Luego la pantalla final. Una captura de pantalla. La laptop de Mateo. Desplaza lentamente por líneas de código. Su voz explica la estructura del backend y al final un aviso de derechos de autor, desarrollado por Mateo Morales e Isabel Morales. Todos los derechos reservados. Una segunda cláusula debajo, tutora legal registrada. Isabel Morales. Apagué la pantalla. Nadie se movió. El abogado de Camila alcanzó su brazo, susurrando rápido. Ella no parpadeó. La jueza Carr carraspeó. ¿Señora Morales tiene algo más? Sostuve la carpeta azul. Originales. Firmas, guardados con un notario autorizado.
Las copias ya están en el registro. Camila abrió la boca, luego la cerró. Mateo se levantó, caminó a mi lado. Miró directo a la jueza. No vino por mí, vino por el dinero. La jueza hizo una pausa. Luego escribió algo. Camila se levantó abruptamente. Señoría, mi clienta solicita un receso para revisar. La jueza Carr levantó una mano. Haremos un receso, 15 minutos. Señora Morales, permanezca disponible. Señora Camila Morales, sugiero que use el tiempo para reconsiderar su enfoque. Spaz, bajé del estrado. Mateo me siguió. Fuera de la sala, el pasillo zumbaba. Pero a nuestro alrededor, todo quedó en silencio. Raúl se inclinó. Es suficiente. Ahora tenemos tracción. Ella no puede deshacer esas grabaciones. Asentí. Intentará, dije, pero se verá desesperada al hacerlo. Mateo se sentó en la banca. Le di una barra de granola. La peló, dio un mordisco, luego me ofreció el resto. La tomé. Mastiqué despacio. Adentro escuché a Camila alzar la voz, pero no entré. La trampa estaba activada. Ahora solo debía esperar el colapso. El alguacil llamó al caso. Me levanté. Raúl se levantó. Mateo se puso de pie justo detrás de mí, con los hombros tensos, la cara firme. Al otro lado del pasillo, la silla estaba vacía. El bolso de Camila no estaba ahí. Ni carpeta ni abrigo colgado en el respaldo. Solo su abogado estaba sentado con los brazos cruzados, los ojos en la mesa. La jueza Carr levantó la vista. ¿Dónde está su clienta, señor Vargas? El abogado carraspeó. Señoría, la señora Morales no regresará. En este momento retiro mi representación. El silencio cayó con fuerza. La jueza Carr tocó su pluma una vez. Muy bien. La moción para la tutela queda sin oposición. Giró su mirada hacia mí. Señora Morales ha solicitado la tutela financiera y custodial completa de su nieto Mateo Morales. ¿Tiene pruebas adicionales? Raúl dio un paso adelante. Señoría, todas las presentaciones se entregaron en la última sesión. Grabaciones, recibos, contratos notariados y la atribución de propiedad intelectual. La jueza asintió, luego miró a Mateo. ¡Hijo! ¿Entiendes lo que se decide hoy? Mateo levantó la cabeza. Sus ojos no titubearon. Sí, ¿y estás de acuerdo en que tu abuela sea tu tutora legal en todos los asuntos hasta que alcances la mayoría de edad? Asintió una vez. Lento. Deliberado. Sí. La jueza se recostó. Garabateó su firma. Entonces queda ordenado. El martillo golpeó la madera. Corto, final. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Raúl puso una mano en mi hombro. Está hecho. Me giré hacia Mateo. Su rostro era indescifrable, pero vi cómo sus manos se habían detenido en su regazo. Sin inquietud, sin tamborileo, solo calma. Salimos al pasillo juntos. No había reporteros esta vez, ni cámaras esperando. Solo la luz fluorescente silenciosa y el chirrido de los zapatos de alguien lejos por el corredor. Raúl estrechó mi mano. Felicidades. Tienes más que un fallo, tienes protección. Sin acuerdo ella no podrá regresar. Le agradecí sosteniendo la manga de Mateo mientras salíamos del juzgado. El aire de la tarde era fresco. Él inclinó la cara al cielo, luego me miró. ¿Podemos ir a casa ahora? Sí, dije. Podemos ir a casa. Abrí el coche. Se deslizó dentro, se abrochó el cinturón, apoyó la cabeza contra la ventana. Mientras arrancaba el motor, miré atrás una vez. A través de las puertas de vidrio aún podía verlo la silla vacía de Camila en la mesa de la defensa. Su ausencia decía más que cualquier discurso y la seguiría más tiempo que cualquier sentencia. El titular apareció en las noticias por la mañana. Camila Morales responde al resultado judicial una declaración de la madre. Hice clic. 3 párrafos, vagos pulidos, palabras sobre malentendidos, lazos familiares y avanzar con gracia. No admitió derrota, no admitió fraude, no admitió nada en absoluto. La declaración terminaba con una línea: sigo comprometida con el éxito de Mateo.
Nadie preguntó si Mateo estaba comprometido con ella. Cerré la laptop. No la imprimí. No la guardé. Más tarde esa tarde se emitió el segmento, el que Marina filmó en nuestra sala, sin luces brillantes, sin música, solo Mateo sentado recto, con voz firme, explicando qué construyó y por qué. Ayuda a encontrar lo que es real, dijo. Marina preguntó, ¿por qué eso importa para ti? Hizo una pausa. Miró hacia abajo, una vez luego hacia arriba. Porque la gente miente, pero el código no. Luego, en la pantalla, rodaron los créditos. Línea tono. Desarrollado por Mateo Morales e Isabel Morales. 2 nombres, lado a lado, no escondidos, no borrados. No aplaudí. No lloré. Solo me senté en la mesa de la cocina con el volumen bajo el café enfriándose frente a mí. La declaración de Camila circuló en línea, pero nadie la citó. Nadie la compartió. El clip de Mateo, sin embargo, sus palabras tranquilas, su certeza callada, se esparció rápido. Compañeros de mi vieja escuela enviaron mensajes. Vi a Mateo en la tele. Es brillante. Elena llamó. Tu nombre está ahí. Claro como el agua. Solo dije sí. Esa noche, Mateo se cubrió con una manta y se sentó junto a la ventana con su tableta. No habló, solo miró la vista mientras los titulares se actualizaban uno por uno. Cada vez la misma frase se repetía. Coarquitecta Isabel Morales. Lo dejé ahí y me fui a la cama. El silencio había hecho lo que los gritos nunca pudieron. Por la mañana nuestros nombres estaban escritos en la historia y ninguna declaración de Camila podía borrarlos ahora. Lo encontré después del desayuno. Un sobre amarillo grueso, sellado dejado en la esquina de mi escritorio, donde siempre guardo mis lentes de lectura, sin nota encima. Solo mi nombre en la letra de Mateo, afilada, cuidadosa, uniforme. Lo abrí despacio. Primera página, una carta. Corta, 6 líneas. Abuela le pedí a Raúl que me ayudara a redactar esto. Sé que no pedirías nada. Por eso es tuyo. Tú mantuviste todo unido. Esto es solo la matemática poniéndose al día. Debajo contratos. Legales, firmados, notariados. El membrete del bufete de Raúl en la parte superior. Transferencia de propiedad, 40% de participación accionaria. Beneficiaria Isabel Morales. Me senté. Leí cada línea. 2 veces. El papel no tembló en mis manos, pero mi pecho se apretó de esa manera lenta y extraña, cuando algo golpea demasiado profundo para mostrarlo. No me debía esto. Lo alimenté, lo vestí, lo sostuve en sus crisis y citas médicas. Gritó contra mi blusa, se arañó el cuero cabelludo. Se quedó en silencio por días. Lo llevé a cada oficina, cada escuela, cada lugar que le dijo no, y esperé hasta que dijeran sí. No lo hice por un retorno, pero aquí estaba, limpio, vinculante, ganado. Pasé mi mano sobre el papel, no por incredulidad, solo para sentir su peso. Él lo había elegido, por su cuenta, sin que se lo dijeran. Escuché sus pasos después suaves por el pasillo. Se detuvo en la puerta. No habló. Gracias, dije. Asintió una vez. Luego se dio la vuelta y se fue. Doblé el sobre otra vez. Lo puse de vuelta en el escritorio. No corrí al banco. No llamé a nadie. En cambio, preparé café. Me senté en la mesa. Observé el vapor subir. Sostuve la taza con ambas manos. No se sentía como dinero. Se sentía como ser vista. Finalmente. Y supe que el último movimiento aún no había ocurrido. Cerré la cajuela. La aseguré. Los de la mudanza se habían ido horas antes. La casa estaba silenciosa, ahora solo paredes, ventanas y luz. Más pequeña, más simple. Un columpio en el porche, un roble al frente. La puerta era azul. Elegí el color yo misma. No por algún significado. Solo porque se sentía mía. Desempaqué despacio. Una habitación a la vez, una lámpara, una silla, un estante de libros, mi vieja cafetera. No me apresuré. No se trataba de instalarse, se trataba de soltar.
La casa grande nunca fue mía, no realmente. Pertenecía a la versión de mí que mantenía todo unido. Esta la puerta azul, la calle tranquila, el buzón astillado, era para ahora. Mateo venía los domingos, siempre sin avisar, siempre con lo mismo, su laptop y 2 tazas de cerámica. Una era mía, una blanca sencilla, que tomó de la cocina vieja sin preguntar. Nunca decía mucho. Solo conectaba, se sentaba frente a mí, abría su código. Yo preparaba el café, lo ponía en la mesa. Trabajábamos en silencio. Algunos días leía, otros días lo observaba. Dedos moviéndose, cursor parpadeando. Sin prensa, sin correos, sin fechas judiciales. Solo el sonido de sus teclas y el crujir del porche cuando el viento cambiaba. Se quedaba 2 horas, a veces 3. A veces dejaba una nota adhesiva en el refrigerador antes de irse. Solo una palabra. Estable, optimizado, terminado. No para mí, para él. La aplicación seguía creciendo, silenciosamente. Limpia, me preguntó una vez si quería que me listaran de nuevo como arquitecta consultora heredada. Dije que no. Ya estoy en el código fuente, dije. Asintió. Eso fue suficiente. Algunas semanas traía una nueva actualización para mostrarme. Otras veces no hablábamos en absoluto. Solo tomábamos. Solo nos sentábamos. Ya no necesitábamos decir las cosas fuertes. Ya habían sido dichas. O mostradas. O perdidas. Ahora solo había paz. Y 2 tazas enfriándose lado a lado. Una mañana metió la mano en su mochila y me dio una caja. Pequeña. Pesada. Quiero que la guardes, dijo. No la abrí aún. Solo la puse en el estante junto a los libros, junto al sobre. No todo necesitaba usarse para importar. Algunas cosas solo necesitaban guardarse. Vertí el café. El vapor se elevó. Lento, constante, sin prisas. La taza era blanca sencilla, de cerámica. Tenía una frase en el lado impresa en letras negras limpias todavía mía. No la compré por drama. La compré porque se sentía bien en mi mano. Mateo ya estaba en la mesa con los dedos moviéndose sobre las teclas. Sin contacto visual, sin saludos. Solo enfoque. Puse la taza junto a su teclado. Hizo una pausa, la miró. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Todo seguía siendo nuestro esta mañana tranquila, esta mesa astillada, esta paz constante construida no por ganar, sino por no romperse. Me senté frente a él con mi propia taza. Igual, sin palabras. Esa no las necesitaba. La luz del sol tocó el borde del porche. Un pájaro aterrizó en la barandilla. En algún lugar de la calle, alguien encendió una cortadora de césped. Pero en esta casa nada se movía, salvo nuestras manos. Miré el estante al otro lado de la habitación. El sobre, la caja pequeña, la carpeta amarilla ahora guardada en un cajón. Cosas silenciosas, todas permanentes. No había tomado venganza, no había gritado ni quemado puentes. Solo me quedé. Documenté, protegí, esperé. Y ahora nada estaba siendo arrebatado. Ni mi lugar, ni mi nombre, ni el chico que crié cuando todos los demás se fueron. Levantó la vista una vez. Solo un segundo. Luego volvió a su código. Tomé un sorbo de café. Amargo, fuerte, real. Todavía mío.